Ok, listos, estamos listos para empezar nuestro en vivo de hoy miércoles con nuestra serie de Orando al Señor con entendimiento y sabiduría, permitiéndole al Espíritu Santo enseñarnos a orar. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, porque nosotros tenemos que obviar esa pregunta, creyendo que ya tenemos métodos, formas. Y si los discípulos que estaban al lado del Señor Jesús y compartían el día con Él y veían la rutina del Señor, en un momento de ese caminar con el Señor le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esa es una de las peticiones que como creyentes, como seguidores de Jesús, así como sus apóstoles, debemos hacerle al Señor. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar en nuestras situaciones, enséñanos a orar en el Espíritu, enséñanos a orar por otros, enséñanos a orar. Porque si la relación con Dios es una relación personal, la oración es una relación personal con el Señor. Nadie ora más lindo que otro, ni nadie ora más poderoso que otro. Porque el fundamento de la oración no son tus palabras. El fundamento de nuestra oración es aquel a quien dirigimos nuestras palabras. Y es aquel de quien escuchamos su voz en esa oración. Porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo fluido de nosotros hacia el Señor, pero también del Señor hacia nosotros. Él le encanta que dispongamos nuestro tiempo para orar, pero orar con sabiduría, no solamente con necesidad y con angustia, sino con sabiduría, con esa sabiduría que nos permite guardar silencio en su presencia, con esa sabiduría que nos permite acallar nuestra mente que maquina todo el tiempo y está pensando y sobrepensando y no deja que la mente de Cristo penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Por eso el Señor inquietó nuestro corazón para que juntos, ustedes y nosotros, miércoles tras miércoles, a través de identificar esas características únicas de Dios, podamos acercarnos a Dios con mayor intimidad, acercarnos a Dios con mayor fluidez también, pero también acercarnos a Dios con la certeza de que Él nos va a hablar. Así que vamos a disponer nuestro corazón para este en vivo de hoy. El en vivo de hoy es orando con sabiduría y entendimiento a nuestro Dios, el Dios de la victoria. Nunca tendremos un Dios que pone en tela de juicio la victoria. En Él siempre hay victoria. Así que vamos a orar y le vamos a permitir al Espíritu Santo que tome control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos para que sea fluyendo en nosotros y permitiéndonos ver hoy en aquello que vemos derrota, casi por terminar en derrota, podamos hoy ver su victoria. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por el privilegio que nos das de volver a compartir tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, no nuestra palabra, Señor. Permite que tú fluyas a través de mi esposo y de mí, Señor, con sabiduría y con revelación, Señor, a nuestro corazón y al corazón de las personas que nos escuchan, Señor, en vivo y en directo, pero también las que en otro momento toman estos audios y por una invitación divina los escuchan, Dios, y son de bendición para su vida. Oramos para que todo impedimento que el enemigo ha puesto, para que veamos nuestra victoria, hoy al entender la verdad de tu palabra, Dios, la verdad de Cristo, podamos ver, Señor, como tú quieres que veamos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros enemigos, Señor. Hoy quita toda neblina, Señor, que nubla nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestros ojos y nos disminuyen frente al enemigo. Y nos podamos parar, Señor, como se paró David delante del gigante, en el nombre del Dios de los ejércitos, para poder derrotarlo. No con la fuerza de un hombre, sino con la fuerza de tu Espíritu, Señor. Allí donde hay enfermedad, Señor, que hoy el poder de tu palabra traiga sanidad.
que allí donde hay soledad, depresión y amargura, el poder de tu palabra traiga gozo, esperanza y paz. Señor, ora en el nombre de Jesús que al ser expuesta tu palabra, Señor, donde hay incertidumbre, donde hay angustia, donde hay duda, hoy, Señor, la certeza de tu presencia en nosotros y tu plan más maravilloso que el nuestro, fluya, Señor, en ideas nuevas, en estrategias nuevas y en caminos nuevos, Señor, despejados por el poder de tu Espíritu. Te damos toda autoridad, Señor, para que obres en nosotros conforme hoy a tu voluntad. Y que a través, Señor, de lo que hoy aprendamos, nuestra fe sea vivificada, nuestra fe sea alimentada, nuestra fe sea potencializada, Señor, para que podamos ver los montes moverse, Señor, y aquello que creemos muerto, revivir en nuestro corazón, en nuestra carne y en nuestro espíritu, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. ¿Quién no ha hablado sobre las victorias? En este tiempo hablamos del coach y el coaching se basa en eso, en hacerte victorioso, victorioso sobre esas libritas de más, victorioso sobre esos hábitos, 3 pasos para que tus hábitos para el éxito se den. Pero la victoria en Cristo es más que eso. La victoria en Cristo es mucho más que sentirse bien con uno mismo y lograr lo que uno quiere. La victoria en Cristo no es un evento, la victoria es Cristo. La victoria no es un evento, la victoria es una persona y es Cristo. Y cuando vas a hablar de victoria, tú, mi amigo cristiano, no puedes ver la victoria como la ve el mundo. Porque si la ves como la ve el mundo, vas a verte derrotado. O te puedes imaginar el momento en que el Señor es crucificado, cuando sus seguidores estaban, sí, Cristo es el Salvador, Cristo es el Todopoderoso, Cristo es el Hijo de Dios. Y de un momento a otro, en esa noche oscura, ven tomar al Maestro por sus vestiduras y lo ven llevárselo a morir como un reo, a morir como un vil pecador cuando en él no hubo pecado. ¿Ustedes creen que la actitud de los apóstoles fue de victoria? No, fue de derrota, porque vieron lo que veía el mundo. Dejaron de ver al Dios Todopoderoso en Cristo y vieron la humanidad de Cristo sin Dios. Sin Dios. Pensaron que, ¿qué pasó con el profeta? ¿Qué pasó con el maestro? Se va a dejar crucificar. Creo que muchos de los apóstoles pudieron haber dicho como aquel reo, Jesús, si eres tú el Hijo de Dios, bájate y bájame y libérame de esta cruz. Pero el Señor pagó hasta la última gota del precio de tu victoria y mi victoria. De aquello que los apóstoles no podían ver con sus ojos, así vieron a Cristo sufriendo, ensangrentado, con sus llagas y su corona de espinas. Ellos no vieron la sanidad, pero Cristo estaba enfocado no solamente en la sanidad de sus apóstoles, sino en tu sanidad y en mi sanidad. Los apóstoles, cuando veían a Jesucristo colgado en un madero, creo que decían, pero si este perdonaba pecados, y el único que perdona pecados es el Hijo de Dios, ¿cómo se va a dejar crucificar? Pedro fue capaz de negarlo, porque no creía que era en ese momento quien dijo que era. Y así nos pasa, mis hermanos, nuestra fe es débil si no la sostiene el Cristo que murió, pero que también resucitó. Porque el Cristo que vieron los apóstoles hasta la cruz fue un Cristo diferente al que volvieron a ver a los apóstoles cuando Él resucitó. La victoria sobre el pecado está en la cruz. La victoria sobre el pecado, no sobre nuestra sanidad, la victoria sobre todo ello está en la cruz. Pero la obra completa de Cristo, de la verdadera victoria de la eternidad, no solamente se quedó en una cruz, sino en su resurrección. Y en su resurrección Él le mostró a Tomás, y a nosotros nos lo muestra cuando somos tantos Tomases en este mundo siguiendo a Jesús. Aquí están mis llagas. Mete tu dedo en la llaga y comprueba que yo soy Jesús. Y yo te voy a decir una cosa, mi hermano, muchas de las cosas que pasamos nosotros como cristianos se asemejan a esas llagas del Señor, señales visibles de un dolor, señales visibles de un precio.
Pero esas señales visibles también son tangibles para aquellos que no creen. Tú que has pasado por enterrar un ser querido y seguir teniendo esperanza en este mundo, porque Dios está contigo en tu viudez. Tú que has pasado una enfermedad o una quiebra económica y puedes decir: el Señor me levantó, el Señor me sustentó. Tú que has perdido algún hijo, tú que has perdido tu país, tus posesiones, como nos ha tocado a muchos de los que nos hemos venido de Colombia y hemos quedado aquí con una mano adelante y otra atrás. Y en nuestra historia hay muchas llagas, hay muchos huecos donde la gente puede meter su mano y ver a un Cristo vivo en nuestra vida, un Cristo que nos dio la victoria en medio de la necesidad, un Cristo que nos permitió levantarnos con sanidad en medio aún de que no teníamos un seguro médico, un Cristo que nos proveyó aún cuando no teníamos un solo peso en el bolsillo. No te dé miedo, no te dé miedo exponer las llagas de tu vida cuando esas llagas están mostrando a un Dios vivo. El Señor nos ha dicho en su palabra que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué habla de una palabra tan hermosa que precede a vencedor? Y es más. Más es más. O sea, ¿qué encierra ese más que vencedor? El vencedor es aquel que tiene que pelear la batalla. Es aquel que tiene que dar la... Es aquel que tiene que dar la pelea para lograr una victoria sobre el enemigo. Pero ¿por qué tú y yo vencedores en Cristo? Porque el que libró la batalla es Cristo, para que tú recogieras el botín. Él le arrebató nuestras almas al Hades. Él le arrebató nuestros cuerpos a la enfermedad. Él le arrebató nuestra carne al mundo. Él le arrebató nuestra vida a Satanás. Entonces, si tú estás luchando contra Satanás por tu vida, vas a perder. Mantente con los ojos en Cristo y no en Satanás, porque Satanás va a buscar que tú te ubiques en Él, tengas tu mirada en Él, ya sea peleando guerra espiritual como muchos hacen, buscando en un mapa, ¿cómo se llama eso? Las potestades de los cielos, cuando ni siquiera saben escuchar la voz de su general, que es el Espíritu Santo. Las batallas en Cristo no se pelean face to face con Satanás. Las batallas en Cristo se pelean con Cristo delante de nosotros, frente a Satanás, frente al mundo y frente a la carne, porque el único que puede vencer las debilidades de tu carne no son tus buenas intenciones. El único que puede vencer la debilidad en tu carne de airarte, de enojarte, de ser celoso o de chismear, porque esas son pecados también, no solamente los pecados sexuales o los de robo o adulterio, sino esos, el chisme, la idolatría, la ira, los celos, la maledicencia, los pleitos, las enemistades. Todo eso tienes que enfrentarlo no desde tu buena voluntad, no desde tus buenas intenciones, sino desde la victoria de Cristo. Porque cuando el Señor dijo, "It is finished", se terminó, allí el Señor te dio tu victoria. Por eso tú no puedes pelear por la victoria, porque tú no te puedes volver tu Cristo, tu Salvador. Tú tienes que pelear desde la victoria, de la mano del Señor, de la mano del Señor. Nosotros a veces creemos que vamos a vivir sin problemas, pero no hay victoria sin batalla. Y la batalla que nosotros estamos librando no es por vencer a Satanás, sino es la batalla de la fe. Aquella que le dijo el Señor a sus discípulos y a su iglesia: encontraré fe cuando vuelva. Tu batalla no es agarrarte con Satanás, tu batalla es mantenerte firme en lo que crees. Así que evalúa qué estás creyendo, porque si tú estás creyendo que tu héroe es Moisés, Josué, Caleb, Daniel, por encima de Jesús, y sabes más de ellos que de Jesús, tú estás grave, mi hermano. Nunca nos saciaremos del manantial de conocimiento de Cristo, porque Cristo es el agua viva que nos vivifica y nos llena todo el tiempo. Hoy te invito a que medites en esto, a que puedas entender el privilegio de poder batallar todas tus batallas desde la victoria de Cristo, para que puedas disfrutar las bendiciones que Cristo conquistó para ti en su muerte y en su resurrección.
Amén, amén. Y buenas noches. Una vez más aquí en este miércoles de oración y hoy un miércoles de estudio bíblico y de victoria en Cristo. Porque como tú decías muy acertadamente, nosotros no peleamos para lograr una victoria. Amén. Tú como creyente y todo cristiano que nos esté viendo y si tú estás allí pensando en este momento en victoria, quiero que tengas en tu corazón y en tu mente que nosotros los creyentes estamos luchando desde la victoria. Amén. Porque la victoria ya fue lograda por Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y estamos hablando de una victoria espiritual, una victoria contra la muerte, contra la condenación, contra el poder destructivo del pecado. Y eso tiene que generar en nosotros, primero pues, gozo, alegría y una seguridad de que a pesar de que estemos enfrentando diversas batallas, la guerra ya fue ganada, el enemigo fue vencido y lo que estamos nosotros batallando es quizás más que todo contra nosotros mismos, contra nuestra psiquis. Porque como siempre dice mi esposa, la loca de la casa es la mente. Y como bien lo dice Joyce Meyer, la batalla está en tu mente. Porque es en nuestra mente en donde viene la duda. Es en nuestra mente donde ataca el temor, el miedo, la ansiedad. Y todo eso proviene desde el principio. En toda esta serie hemos estado hablando de cuál es el origen y la raíz de este mundo caído, de este mundo caótico. Y la respuesta está en Génesis. Una vez más volvemos al meollo de este asunto. Adán cayó. El Adán terrenal ha sido desprovisto de esa intimidad con Dios. Y tenemos entonces que tener eso siempre en nuestra mente para poder comprender todo el relato de la redención que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por qué la necesidad de que nosotros tuviéramos un redentor. ¿Por qué el deseo de nuestro Creador, de nuestro Papá, de nuestro Padre Celestial, de enviar a su propio Hijo a redimirnos? Recuerda, Adán comete el primer pecado, y estamos hablando del Adán federal, o sea, Adán y Eva. Y el Señor dice que, ¿por qué te escondiste de mí? Es que tuve miedo porque supe que estaba desnudo. Y lo que hemos entendido, yo pienso que es pues el Espíritu Santo que nos permite entender esa realidad, es que cuando el hombre se ve desnudo, Adán se ve desprovisto de algo que antes lo estaba cobijando. Algo que tenía él sobre él y era la gloria de Dios, la presencia, la protección, la cobertura de Dios. Y en ese momento que Adán quebranta esa única ley que había allí en Edén, esa cobertura se pierde. Adán se separa y empieza a buscar cubrirse por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y entonces se halla allí buscando pieles de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y el Señor le dice, mira, no te vas a cubrir tu desnudez a tu manera. Tu desnudez la voy a cubrir yo. Y la manera en que yo cubro tu desnudez es a través de pieles de animales, como prefigurando un sacrificio que solamente puede ser hecho por los méritos de Dios. Y a través de Cristo vemos que Él es el Cordero sacrificial, cuya sangre cubre nuestro pecado y lo extirpa para siempre de nosotros. Luego esa victoria que nosotros estamos hoy recordando es la victoria que logró Cristo en la cruz del Calvario. Fíjate que la primera vez que el Señor habla de victoria en la Biblia, del nombre de Dios, Yahweh Nisi, es en Éxodo. Uno de los nombres de Dios es estandarte de victoria. Y es en el momento cuando los amalecitas están atacando al pueblo de Israel. Y allí está Moisés, y está Josué y Aarón en una colina. Y dice la palabra de Dios allí en Éxodo que a Moisés levantaba sus brazos y entonces Josué prevalecía, ¿no? Pero que Moisés se cansaba y sus brazos se caían y entonces empezaban los amalecitas a ganar la guerra. Entonces dice que sentaron a Moisés sobre una roca y le pusieron unas varas
para sostenerle los brazos en alto, y de esa manera Josué aplastó al ejército enemigo. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek, aquel que atacó a Israel. Fíjate entonces que la manera como el Señor se manifiesta en el Antiguo Testamento es a través de un Dios que destruye los ejércitos físicos. Dios es estandarte de victoria. Ellos van a la guerra con sus ejércitos y Dios se manifiesta allí trayendo destrucción, trayendo victoria sobre el enemigo. Y Moisés edificó allí un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Yahweh Nisi, estandarte de victoria. En ese nombre hebreo quiere decir seguridad, esperanza, libertad. Pero hay una frase muy linda que aparece en el Cantar de los Cantares que dice: su estandarte sobre mí es el amor. Amén. Mira qué hermoso. Que uno puede pensar: oh sí, Jehová de los ejércitos, y destruye el enemigo, y es poderoso, y es fuego consumidor. Pero ¿por qué se manifiesta ese estandarte de victoria delante de nosotros? ¿Por qué manifiesta ese estandarte de victoria sobre nosotros? Porque nos ama. Amén. En otras palabras, esa bandera de victoria que se levanta delante del enemigo es la bandera del amor de Dios. Amén. Porque esa bandera del amor de Dios nos está recordando que la victoria fue ganada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Luego nosotros ya no tenemos, como decías tú, que estar peleando batallas o como en muchas congregaciones, y también nos tocó vivir en muchas ocasiones, que la gente se empiece a pelear con Satanás todo el tiempo. Entonces te reprendo Satanás y zapatea y lo echa afuera, y se la pasan echándole la culpa de todas sus desgracias a Satanás. Pero en la palabra de Dios dice que Satanás fue vencido. Amén. La palabra de Dios dice que Cristo venció, como cantaba Marcos Guida hace unos años, y nosotros también lo venció, Cristo venció. Nosotros cantábamos eso a todo pulmón, y es real, es verdad. Cristo venció para que tú puedas caminar victorioso. Amén. Cristo venció para que tú no tengas que estar tratando de derrotar o pelear o hacerle la llave maestra al enemigo para derrotarlo. Cristo lo hizo, y la palabra habla como en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento acerca de cómo Cristo efectúa esa victoria. Y yo creo que la victoria, pues lo dice la palabra de Dios, lo dice Pablo en sus cartas, pero en 1 Corintios dice que habla de la victoria sobre la muerte. Amén. Porque ¿qué fue lo que causó el pecado de Adán? Muerte. Ciertamente morirás. ¿Y que viene Cristo a deshacer? Esa sentencia que estaba pendiendo como la espada de Damocles sobre la humanidad durante todo este tiempo, hasta que Cristo aparece victorioso. Cristo aparece para redimirnos y liberarnos de ese castigo. Dice aquí Pablo en 1 Corintios 15, en el versículo 50 en adelante: hermanos, esto les digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es a lo que debemos apuntar nosotros en nuestro corazón, y es la esperanza de gloria que tenemos como creyentes? Que esto corruptible va a ser vuelto, se convertirá en incorruptible, que esto mortal se va a volver inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vuelto incorruptible, cuando lo mortal se haya vuelto inmortal, mira esta palabra tan chévere que dice aquí en el versículo 53-55, devorada, se cumplirá la palabra, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tú? Aguijón. Victoria. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Esa es la victoria más grande que Cristo obtiene para nosotros. Vida.
eterna. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Y entonces acá vuelve a hablar acerca de el pecado. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estén firmes, hermanos, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tomamos esa palabra para nosotros, para ti que estás viendo. Siempre tu trabajo es visto por el Señor. Tu trabajo para Él no es en vano. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea, la muerte te mataba como con un puñal que se llamaba pecado. Y el poder de ese puñal, que es el pecado, dice acá que es la ley. Pero resulta que Cristo es el fin de la ley, para que nosotros ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego ahora ese aguijón, ese puñal que era el pecado para matarnos, ese puñal ahora se convirtió en un puñal de esos de caucho, como lo que jugábamos nosotros cuando niños, puñales de caucho, lo chuza el otro y se tuerce porque es de mentiritas. Así se convirtió entonces para nosotros el pecado, la ley quedó anulada, luego el poder del pecado quedó anulado, gracias a esa victoria de Cristo en la cruz. ¿Y qué más fue vencido en la cruz, Satanás? A él lo dice en Colosenses, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. ¿Cuáles eran esos decretos? Lo que el diablo utilizaba para acusarnos delante de Dios. Los decretos adversos, toda esa deuda de pecado que Satanás utilizaba para acusarnos, fue clavada en la cruz del Calvario, y esos poderes y autoridades fueron expuestos, dice Pablo, como cuando el rey llega con sus ejércitos después de vencer a un pueblo dominado. Y estos ejércitos desfilan por las calles principales como hacían los romanos cuando llegaban a las provincias que ellos conquistaban, y pasaban con el rey que habían vencido en cadenas o amarrado, humillado, mostrando la victoria. O a veces le ponían el pie encima, levantaba la corona de laurel, demostrando que ahora ellos reinaban. De ese mismo estilo, ese simbolismo del que habla Pablo. Cristo en la cruz es como si ese rey estuviera mostrando al enemigo humillado, y él diciendo, victoria, yo soy la victoria, y cualquiera que crea en mí va a obtener esa victoria. Luego, el saber que nosotros caminamos en esa victoria, que la muerte ha sido vencida, que el pecado no tiene el poder de matarnos ni destruirnos, que la condenación ya no opera sobre nosotros, porque el mismo libro de Romanos dice, el que tú estabas leyendo ahorita en el capítulo, que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y decías tú, ¿quién podrá separarnos, no? Del amor en Cristo. Porque fíjate que todo vuelve gira como en un círculo. Todo vuelve al amor de Cristo, al amor de Dios. Gracias a esa victoria última y definitiva de la cruz, podemos disfrutar de ese amor. Gracias a que por ese amor la victoria fue dada, el sacrificio de Cristo fue dado. No hay ni poder, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo que nos pueda separar de esta victoria. Y yo creo que eso nos permite a nosotros, y al recordar esa realidad, descansar y reposar en esa esperanza, en esa realidad de que podemos caminar tranquilos, y que a pesar de que nuestra vida a veces se hace difícil, estresante y dolorosa, podemos recordar
que Él venció lo más impactante, venció lo más terrible, lo más tremendo que podía ser puesto como en contra de nosotros, o que se nos sacase en cara de repente delante de Dios en el ámbito espiritual. El pecado, nuestro pasado, nuestra culpa, lo que nos condena, todo eso ha sido derrotado y vencido por la obra de Cristo. Amén, amén. Qué hermoso es poder entender que el valor de la victoria no está en tu pelea, no está en tus fuerzas, sino el valor de tu victoria está en todo lo que es Cristo para ti. Y uno de los capítulos donde se puede entender con mayor claridad este tópico de la victoria y del ser más que vencedores es en Romanos 8. Romanos 8 habla sobre la vida en el Espíritu, pero en el versículo 28, voy a empezar ahí para ir tomando ciertos versículos de Romanos 8. Dice acá, Romanos 8, 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y este versículo, ¿cuándo fue? El jueves hace 8 días, en el sepelio del esposo de la profesora de mi hija, fue el versículo que la viuda tomó para sí y compartió con quienes la acompañamos. Y quiero que lo oigas porque salió de los labios de alguien que estaba enterrando a su esposo, que falleció por un paro, y la dejó con 3 niños de 1 año y medio, 10 y 13 años. Y esta señora decía, lo voy a decir de manera personal, en medio de ese dolor: y yo sé que Dios hace que todas las cosas, hacen que si mi marido se murió, coopere para bien. ¿Cómo alguien puede en medio del dolor de separarse de su amado, decir que Dios puede hacer que eso obre para bien de quienes lo aman? Porque tanto ella como su esposo se dejaron enamorar del Señor, porque uno no puede amar a alguien que no conoce, uno no puede amar a alguien que no lo haya enamorado y cautivado. Dios a través de Cristo nos cautiva y nos hace enamorarnos de Él. El regalo de enamorarnos es eso, un regalo. Y dice, a quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cómo esta mujer podía hablar de un propósito que ante los ojos humanos se acababan en el ataúd de su esposo? ¿Y cómo ella podía decir, mi vida todavía tiene un propósito en este mundo? ¿Puedes entender eso, mi querido hermano? ¿Qué es ser más que vencedor en Cristo? ¿Qué es poder vencer la tristeza en Cristo? ¿Qué es poder vencer la soledad en Cristo? ¿Qué es poder vencer los presupuestos en Cristo? ¿Qué es poder vencer la muerte y la separación en Cristo? Esa es la verdadera victoria. Si lo que tú estás batallando es porque te falta plata en el banco, tu batalla es muy superflua. La plata está hecha. Hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que pedirle a Dios sabiduría. Las victorias que Cristo nos regaló a través de su obra, al hacer esto que dice Romanos 8:1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. Ahí está lo que decía mi esposo sobre esa daga que era el pecado y nos penetraba y tenía poder de hacernos daño. ¿Qué pasa? ¿Ya no pecamos? Claro
Claro que sí, somos débiles y caemos, pero cada vez que nos hacemos más fuertes en el espíritu, más el pecado se debilita. ¿Cuántas veces te embejucas al día? Vivo todo el día con rabia, pero si te levantas en la gratitud con el Señor, si te levantas a pedirle sabiduría, si aquello que te frustra, tú le dices al Señor, ayúdame Dios mío, ponme la persona correcta para que me asesore, para que me guíe, ponme un angelito. Toda esa ira que vas acumulando por tus incapacidades e impotencias se va levantando en el gozo y la paz que el Espíritu te va dando. No creas que es que el pecado no, yo ya no peco, a mí el pecado no me afecta, el pecado de los demás no me afecta. ¿Cómo que no te afecta? Si te duele cuando te abandonan, si te duele cuando te traicionan, si duele cuando te menosprecian. Pero a ese dolor tú lo contrarrestas contra el amor del Señor, la aceptación de Cristo, la paga de la obra en Cristo, porque ahorita lo decías, ninguno que trabaja para el Señor quedará sin recompensa. Entonces, frente a que tú esperas la recompensa de Dios, ¿qué va a importar si el hombre te menosprecia? Pero hay que estar conectados a su regalo precioso del Espíritu Santo. Hoy hablaba con una amiga y me decía que tenía otra amiga a la que le están pasando cosas ridículas, mente espectaculares, que le dice a alguien, mira, yo te quiero ayudar, no te voy a cobrar la renta, te quiero comprar ropa, te quiero hacer esto, y uno, no, ¿esta qué le pasa? ¿Qué me estará haciendo? No, porque uno duda de que Dios está en control, de que Dios puede usar a cualquiera para bendecir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te gusta pelear tus batallas en tus fuerzas. A mí me gusta, dicen algunos, a mí no me gusta nada gratis, a mí me gusta pagar para no deberle nada a nadie. Y eso se llama orgullo. Y esa es la primera premisa para poder vivir en la victoria de Cristo, la humillación. La humillación de reconocer, I can do it. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo, pero tú sí tienes. Yo no quiero, pero tú me pones el querer y el hacer. La primera bandera que tienes que levantar para luchar contra ti mismo, porque esa es la lucha mayor, luchar contra nuestro orgullo, es la bandera de la humildad. De reconocer que necesitas al Señor. Reconocer el pecado es fácil. Es fácil. El espejo se lo muestra a uno. La billetera y las cuentas bancarias se lo demuestran a uno cuando no ha sido un administrador fiel o sabio. Los chepitos o las cuentas por cobrar le demuestran a uno esas cosas del pecado. Lo difícil es reconocer que necesitamos el Salvador. Reconocer nuestra condición de pecado es importante, pero reconocer nuestra necesidad de salvación de aquel que ya hizo la obra, esa es la piedra angular sobre la que edificas tu fe. Tu fe no puede ser edificada sobre tu arrepentimiento de obras muertas, como dice Pablo. Tú tienes que sobreedificar tu fe sobre el cimiento sólido del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo puedes tener el conocimiento de Cristo? Únicamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Muchos nos juzgan o ¿cómo se dice eso? Nos contrarrestan que por qué nosotros hablamos de la gracia, que por qué nosotros por debajemos la ley. Y no es que por debajemos la ley, sino que uno le tiene que dar el verdadero valor a la ley. La ley expone tu pecado, pero la gracia te deja ver tu Salvador. Y la gracia cubre tu pecado, pero la ley jamás podrá cubrir tu pecado y muy por el contrario, te vela los ojos para ver tu Salvador. Y en la ley vas a tener que seguir luchando en tus fuerzas por merecerte ser algo, por merecerte ser alguien, por merecerte poseer algo. Y siempre te va a faltar 5 para el peso. Así que mi amado hermano, la victoria no se puede ver sin los ojos de la gracia. Porque vuelvo y te digo, la victoria no es un estado, la victoria es una persona.
La victoria es Cristo y solo Cristo. Solo en Cristo tenemos la victoria. Y vuelvo y yo te digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón ahora hablan tus redes sociales, tus devocionales, tus palabras, tus posts. Y yo me pongo a pensar en este momento, donde hay tanta desinformación informativa sobre esto de la vacuna, de los virus. Yo veo tanta gente peleando porque o se vacunen o no se vacunen, si a este gobierno le va bien o no le va bien. Pero me pregunto yo, ¿están viviendo en la victoria o están preocupados por las ordenanzas de hombres y por las manipulaciones de hombres? Porque la palabra dice, el Señor nos dice en su palabra, que nosotros no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y la última oración que hizo el Señor por sus discípulos fue, Señor, yo te pido que los guardes del mal. A nosotros no nos va a guardar del mal, que sea mandatorio o no sea mandatorio ponerse la mascarilla, eso es cuestión de conciencia. Ponerse o no ponerse la vacuna, eso es cuestión de conciencia. Nuestra seguridad está en Cristo. Porque mi querido, lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. No más. No necesitamos virus, no necesitamos nuevo orden mundial, no necesitamos el calentamiento global más allá de lo que ya está. Solo necesitamos estar vivos. Pero ¿cuál es la victoria que estás peleando? ¿La terrenal o la eterna? En la eterna incluyes tu matrimonio. Cuando tú peleas las batallas eternas, estás peleando por tus hijos. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Un partido político? ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Un movimiento mundial? ¿O le vas a heredar una fe en victoria? Una fe en Cristo, porque nuestros hijos van a tener que luchar sus propias batallas espirituales. Así que mi hermano, nuestra enseñanza más grande para nuestros hijos, una es mostrarle las llagas de nuestro cuerpo y nuestras vidas, donde Cristo ha sido tallado. Allí donde Cristo se ha manifestado en medio del cáncer. Allí donde Cristo se ha manifestado en medio de procesos migratorios. Allí donde Cristo se ha manifestado en rupturas conyugales con restauración. Allí donde Cristo se ha manifestado en perdón por aquellos que nos han abandonado. Esa es la forma que le legamos la fe a nuestros hijos. Cuando nos vean que nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo. Porque las claves para pelear desde la victoria están, una, en abrazar la bandera de la humildad, reconociendo que hace parte del trasegar cristiano el sufrimiento, porque esa es otra de las mentiras que muchas iglesias quieren predicar para llenar sus templos. Vengan a Cristo para que ganen carro, beca, premios y vivan una vida feliz. Su mejor tiempo ahora. Para mí mi mejor tiempo será cuando esté en su presencia. Y en el mientras tanto disfruto su presencia en mi vida, en cada detalle, para llegar a esa plenitud. Porque todavía no hay plenitud. La plenitud está cuando lo veamos cara a cara. No pierdas el enfoque. Sé humilde para reconocer tu necesidad y sé humilde para abrazar el dolor con Cristo. Las batallas se pelean desde la victoria con Cristo. Segundo, piensa como vencedor, no como víctima. Cuando te acercas al Señor, no vengas con un espíritu de conmiseración. Pobrecito de mí, mi vida ha sido tan difícil, es que yo no entiendo. No, ven como hijo, Señor, yo soy tu hijo. Ven como el hijo pródigo si quieres, Señor, vuelvo a tu casa porque tú eres mi padre, así no merezcas ya ser llamado tu hijo. Y el padre te va a decir, hijo mío, ven que yo te restauro, ven que yo no te juzgo, ven que yo te restituyo. Esa es una de las banderas que también tienes que abrazar. Humildad,
Segundo, el enfoque en el Señor, tener un enfoque de vencedor y no de víctima, pero también tomar las decisiones guiadas por el Espíritu Santo. En el libro de Daniel, cuando él tuvo que tomar una decisión en la que mostraba en quién creía, la tomó. Fue uno de los más prestigiosos servidores del rey incircunciso, de aquel que no tenía a Jesús, pero trabajó de su mano y trabajó para él. Pero cuando tuvo que poner el límite en el que se manifestara a quién le creía y a quién realmente servía, lo hizo. Tú tienes que tomar decisiones para caminar en victoria, para decir, yo soy de Cristo y no del mundo. Y la última es que el Espíritu Santo sea tu influencer. ¿A quién sigues? Porque tú copias al que sigues. Yo veo un montón de chicas que creen seguir a Jesús, pero lo que veo más es que siguen una dieta o un coach que le saque más cuerpo y menos espíritu. Pilas, porque a lo que le estás dedicando mayor tiempo es aquello de lo que tú te estás alimentando, y de lo que tú te estás alimentando es de lo que vas a alimentar a otros. Pelea desde la victoria y no por la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y fíjate que a nadie le gustan las pruebas, pero las pruebas hacen parte de nuestra vida. Y las pruebas hacen parte de la vida del cristiano. O sea que no nos deben extrañar. Y dice Santiago en el capítulo 1 que tengan por mucho gozo. Considérense gozosos, bendecidos cuando estén pasando diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia produce también que seamos más completos y nos perfecciona en nuestro caminar. Y qué tan raro que después del siguiente versículo dice, y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que se la da a todos abundantemente y sin reproche. Pida sin dudar. Amén. Pida con fe. Porque, ¿qué es lo que uno necesita cuando está en medio de la prueba? Pues uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe para dónde coger, no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe con quién hablar, no sabe si llorar o reír, si pararse o sentarse. Se pierde uno o se queda paralizado porque no sabe uno qué hacer. Pide sabiduría. Amén. Y eso lo hemos aprendido y mi esposa siempre me lo recuerda. Tu mejor amigo es el Espíritu Santo. Amén. Habla con tu Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Amén. Y se nos olvida. No es porque muchas veces seamos tercos, sino porque en nuestro caminar diario no somos conscientes de que no estamos solos, como cantaba el evangelista Pedro Neira. No estamos solos, alguien nos cuida. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es nuestra sabiduría. Yo necesito sabiduría, necesitamos sabiduría en todo momento. Y yo te pido sabiduría para poder definir, decidir, Amén. para poder encaminarnos, para poder tomar el sendero correcto cuando estamos quizás desviándonos de nuestro objetivo. Amén. Y pida sin dudar. Amén. En otras palabras, ay, ¿sí será que me va a dar sabiduría? Es que yo pido, pero como que no me oye. Debemos confiar en que Él siempre escucha las oraciones del justo. Amén. Somos hijos de Dios, somos justos por la fe. Luego, nuestras oraciones siempre suben como aroma fragante. Recuerda que nosotros, como lo veíamos hace un par de meses tal vez en la enseñanza de domingo, como creyentes somos aroma grato. Somos fragante aroma de Cristo para Dios. O sea, cuando el Señor nos ve y nuestras palabras ascienden y nuestro corazón y nuestros sentimientos ascienden para Dios, por la obra de Cristo somos fragante aroma. Amén. Porque Él ya logró que en su sacrificio perfecto fuésemos de aroma fragante, aroma grato,
Luego cada palabra mía, cada palabra nuestra, cada petición tuya siempre es escuchada. Cada clamor, cada lágrima, cada preocupación, el Señor la está viendo Amén. y quiere sanarte, quiere guiarte, quiere consolarte. Dejémonos, Más allá. dejémonos guiar, Amén. dejémonos abrazar, dejémonos amar con fe. Dice acá, porque el que duda es como la ola del mar que va de aquí para allá, inestable, pero nosotros no somos inestables, estamos firmes en lo que hemos creído. Amén, amén. Es orar por María y yo oro por el resto. Vamos entonces a hacer una oración, interceder por las peticiones. Amén. María está pidiendo que oremos por su hija. Amén. Tiene un examen importante. Sabiduría. Vamos a orar para que el Señor le dé sabiduría. Padre, Gracias. gracias. Gracias por Alejandra, la hija de María. Gracias porque necesita ahora tu sabiduría, tu memoria, tu comprensión para pasar ese examen del board, para poder avanzar en su camino hacia convertirse en una quiropráctica. Oramos, Señor, para que seas tú abriéndole puertas de oro y de bronce, Dándole memoria. para que le des acierto y éxito en ese examen, para que tenga un score que le permita pasar sin problemas, Que me sepa. para que adquiera esas becas y esas ayudas financieras que necesita. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con ella y gracias porque tú siempre nos sorprendes con tu amor, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, yo también te quiero dar gracias por cada persona, Dios, que nos ve cada miércoles, cada domingo. Eres tú, Señor Dios mío, que usa estos en vivos, Señor, para alimentar el espíritu de cada uno de mis hermanos. Gracias porque nos das este privilegio de juntos crecer en nuestra fe, mi Rey. Hoy lloro de manera especial, Dios mío, por las necesidades de cada una de las personas que fielmente nos ven, Señor, por Angelita, su familia, sus hijos, para que cada uno de ellos, Señor, pueda tener una relación profunda y viva contigo, Dios, para que suplas las necesidades de ellos más allá, Señor, de sus deseos, Señor. Por mis tías, especialmente por mi tía Miriam, Señor, para que guíe sus pasos, fortalezca su corazón, le muestre, Señor, las decisiones que debe tomar, Señor, porque ella pueda sentir tu compañía viva todo el tiempo, Señor. Oro en el nombre de Jesús por Dorita, por Gilberto, por su hogar, por sus finanzas, por su salud y especialmente, Señor, por las cargas del corazón que muchas personas ponen sobre ellos para orar, especialmente por Lucenit, Señor. Señor, tú tienes un plan con ella. Oro para que toda cosa que en sus fuerzas, Señor, no está en tu voluntad, la quites, Dios, y le permitas escuchar tu voz y ser guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Tú tienes no solamente el abogado perfecto, Señor, sino los tiempos perfectos para ella, Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que ha abierto las puertas de este país para Lucas, el nieto de Dorita, y no hay nadie que se pueda interponer en esa bendición. Dale sabiduría a sus papitos para dirigir las cartas correspondientes y buscar las personas adecuadas, Señor, para que le den diligencia a este trámite, Dios. Y gracias porque sus vecinos, Señor, a su vecina Leda que está padeciendo un dolor, oro para que ella pueda, Señor, sentir el soplo de tu aliento trayendo sanidad. También por el regreso de Dani Liz, Señor, tú los traes con bien y con buenas nuevas, Señor. Oramos por las necesidades de cada familia, Señor, especialmente por el regreso al colegio de nuestros chiquitos, Señor. Sé tú colocando en cada maestro amor, ternura, sabiduría, gracia y compasión por nuestros hijos, Señor. Oramos porque nuestros hijos les dé sabiduría y entendimiento para rendir este año conforme, Señor, a sus responsabilidades, Dios. Trae provisión sobre cada hogar para suplir sobre cada uno de estos chiquitos, Señor, para sus escuelas, su alimentación, su diversión, para su parte espiritual, Dios. Delante de ti yo pongo a Maurice, Señor, pongo delante de ti a cada persona, Señor. Se me escapan en este momento los nombres, Señor, pero tú los conoces todos.
Señor, sé tú trayendo, Señor, sanidad, sé tú trayendo liberación, sé tú permitiéndoles disfrutar de tu victoria en cada área de la vida donde cada uno de nosotros está batallando, Señor. Déjanos escuchar en este tiempo, Señor, testimonios de ver, Señor, cómo has dado victoria y cómo ellos y nosotros hemos podido ver tu victoria en medio de nuestras circunstancias. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Los invitamos a conectarse el próximo domingo a las 10:30 para nuestro servicio, acompañarnos aquí si quieren, y el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. El Señor los bendiga, gracia y paz sea con ustedes.